la emergencia y desastres, planificación, respuestas y recuperación con resiliencia, el que es organizado por la Cámara Chilena de la Construcción de Arica y que cuenta con la colaboración de Sinergia y Mutual de Seguridad. Esta actividad tiene como objetivo conocer experiencias y abordar escenarios resilientes que pudieran afectar a la puerta norte de Chile, lo cual además es replicable a nivel también continental. Esta actividad es un esfuerzo para poder visibilizar y conversar sobre una realidad que afronta nuestra región y, por supuesto, el país. Queremos invitar a nuestro primer expositor. Se trata de Franz Schumau Quinteros, quien actualmente es experto de empresa Sinergia Operaciones y que además fue exdirector de Senapred. Queremos darle la bienvenida a Franz. Muy buenos días y adelante con su presentación. Muy buenos días, no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha? ¿Por ahí? A ver si puedes corregir. Yo veo la presentación con las láminas en este momento. Bueno, sí, dale, por favor, Franz, adelante. Bueno, muy buenos días. Voy a tratar de arreglar el problema, pero al menos se ve ahí la presentación. Agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción por este espacio que nos da, ¿no es cierto?, para poder tocar estos temas tan relevantes e importantes que en nuestra región y en nuestro país y en nuestros vecinos, en el mundo, en realidad, están ocurriendo cosas que van generando, ¿no es cierto?, van generando desastres, catástrofes. Podemos ver lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en España hace unos días atrás, y eso obviamente que nos demuestra que el cambio climático nos está golpeando, nos va a golpear y va a seguir, ¿no es cierto?, generando lamentablemente estos daños en nuestra comunidad. Y la idea de este webinar, ¿no es cierto?, es poder generar acciones fundamentalmente enfocado a la reducción de riesgo de desastre, que es la etapa más bien de la acción preventiva y de preparación que debemos tener en la comunidad, en nuestro país, en nuestra región. Por otro lado, obviamente que nuestro país se vio generado, se vio, digamos, envuelto, visto en diferentes tipos de amenazas y obviamente esto generó muchos desastres lamentablemente de esos eventos hemos tenido que aprender, ¿no es cierto?, en nuestra cultura. Ahí debido a que tenemos esta cronología en donde se han generado nuevas normas sísmicas, en donde se han generado también espacios de análisis y discusión de aquellas normas que estaban creadas, pero que debieron, ¿no es cierto?, ser modificadas para poder estar a la vanguardia de los eventos que nos han sacudido en nuestro país. El último punto de inflexión que lamentablemente tuvimos como sistema nacional es el año 2010, en donde obviamente tuvimos casi medio país, ¿no es cierto?, afectado por un gran terremoto, el segundo más grande de la historia en nuestro país, y que generó también un tsunami en nuestras costas que lamentablemente dejó a muchos compatriotas fallecidos. Desde ahí, desde ese punto de inflexión, se ha generado una nueva acción de gestión de riesgo de desastre con, ¿no es cierto?, una mirada más y enfocada más a la prevención más que a la respuesta. Es ahí en donde Chile ha generado acciones concretas en ayuda y con la ayuda, ¿no es cierto?, de países amigos y en donde ellos nos pudieron entregar observaciones con respecto a los diversos escenarios y las brechas que teníamos como país. En ese ámbito, nuestra acción después del 2010 se ha ido generando fundamentalmente enfocado a la gestión de la reducción de riesgo de desastre, en
aumentar o generar o incrementar una cultura preventiva del autocuidado en nuestra comunidad, tomando como base, ¿no es cierto?, nuestros agentes multiplicadores, que son los niños, que son, ¿no es cierto?, los establecimientos educacionales en nuestro país, y que obviamente son los que más participan en las fases de preparación y prevención. Por tanto, hace 2 años atrás, Chile, ¿no es cierto?, generó un nuevo sistema que no teníamos, en donde cambió la legislación, ¿no es cierto?, y ya que teníamos solamente una oficina nacional de emergencias, que era ONEMI. Este sistema, ¿no es cierto?, nacional, generó políticas claras y establecidas para la gestión de riesgo de desastre, con acciones concretas en las dos etapas, una de las dos etapas del ciclo del manejo del riesgo. Y en donde además, ¿no es cierto?, la idea es que este sistema, que lo formamos todos nosotros, tanto en las empresas privadas como en las empresas, ¿no es cierto?, públicas, somos parte del sistema, nuestras familias son la base de esta pirámide del sistema, ciertamente con esta política nacional que obliga a todas las empresas privadas y públicas a generar acciones concretas en preparación y en respuesta que es lo que hemos hecho en todo nuestra vida, digamos, como país, ante los eventos que nos puedan asustar. Por tanto, todo este ciclo del riesgo, este nuevo sistema lo toma y lo concreta, como digo, en materia fundamentalmente de prevención y preparación. Es por ello, además, que en esta nueva legislación se establecen 3 métodos, ¿no es cierto?, 3 aristas importantes. Una, que es los planes, ¿no es cierto?, los planes y documentos de prevención, preparación y respuesta. Por otro lado, también entrega, ¿no es cierto?, políticas claras. Y por otro lado, genera este cambio de nombre que pasó a ser desde ONEMI a Senapred hoy por hoy, con una acción descentralizada, desconcentrada y con articulaciones directamente regionales, que es lo que más nos ocupa, ¿no es cierto?, en este tema. Y en ese ámbito, esta nueva legislación ya no habla de los COEs. ¿Se acuerdan mucho de la palabra COE, que era un comité que se reunía fundamentalmente para atender emergencias? Ahora, hoy por hoy, debido a que maneja todo el ciclo del riesgo, ya no hay COE, sino que están los COGRID, que son los comités para la gestión de riesgo de desastre. En ese concepto que hoy se está aplicando, este COGRID tiene la obligación de, ¿no es cierto?, trabajar en 2 líneas que ya la he repetido. Una, que es la fase de mitigación y preparación, prevención fundamentalmente, que es reducción de riesgo de desastre. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, la fase de respuesta y recuperación, que es lo que más hemos realizado fundamentalmente en todos estos años, que es la etapa de la respuesta ante emergencias. En este ámbito quiero recalcar la acción que debemos hacer, acompañado claramente del órgano asesor en Chile, que es Senapred. Acciones que tengan que ver con esto. Y los planes sectoriales, acá todos los ministerios fundamentalmente y algunas otras empresas, muchas empresas privadas, están generando estos 2 planes. Los planes de reducción de riesgo de desastre y los planes de respuesta ante emergencias. Por eso que como Sinergia también estamos trabajando y apoyando a nuestras empresas socias para poder generar estos planes y estar a la vanguardia, perdón, de la acción preventiva que establece esta nueva legislación para nuestro país. Por otra parte, en la escena fundamentalmente de la acción en las localidades, digamos, en las regiones, tenemos que esta legislación establece, reconoce la estructura que se ocupaba anteriormente del uso escalonado de recursos. Esto tiene relación directa con que reconoce los niveles tanto comunales, los niveles provinciales y los niveles
nacionales e internacionales. Esto quiere decir que claramente establece que el primer respondedor va a ser siempre primero, ¿no es cierto?, en los niveles comunales. Si las emergencias o los eventos superan a los recursos, ¿no es cierto?, que tienen los niveles comunales, pues saltarán a los niveles provinciales y regionales. En este caso, en nuestra región de Arica y Parinacota, solamente tenemos una provincia establecida, ¿no es cierto?, con la nueva legislación, con un delegado provincial, en donde están establecidos también sus COGRID, como vamos a ver a continuación. Por tanto, esta es la idea de esta legislación, es fortalecer lo que existía, dándole una mirada mucho más regional y con un enfoque y un esfuerzo mucho más local, ¿no es cierto?, para poder generar esta administración de la gestión de riesgo de desastre, obviamente acompañado, ¿no es cierto?, siempre por el organismo estatal establecido para aquello. Y en esta línea, claramente tenemos, ¿no es cierto?, lo que le acabo de mencionar, en donde tenemos el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los niveles comunales y regionales, y en donde obviamente los niveles comunales son los que es el que preside en primera instancia, es el señor alcalde, ¿no es cierto?, con su equipo establecido, luego el delegado provincial, ¿no es cierto?, luego los delegados regionales, y por último, los COGRID nacional, que lo lidera en este caso la ministra o el ministro del Interior y Seguridad Pública, y en donde se articulan entonces todos los comités a nivel nacional. Al instalarse un comité comunal y luego esta emergencia salta al nivel regional, esto no impide de que los niveles inferiores, llámese provinciales o comunales, dejen de funcionar. Todo lo contrario, son ellos los que recogen, ¿no es cierto?, el diagnóstico claro para que los niveles regionales puedan priorizar, analizar la ayuda, ¿no es cierto?, y la respuesta temprana que se debe dar en casos de emergencias. Por otro lado, estos niveles están obligados, y acá no quiero recalcar esto, la ley establece obligación de realizar, ¿no es cierto?, acciones preventivas. Por tanto, estos planes de prevención, los planes de reducción de riesgos tienen que estar para poder ir avanzando en materias de prevención. Y por último, para no alargarme más, solamente mencionarles algunos aspectos importantes, que es sobre la articulación que debemos tener con los planes y ¿no es cierto?, los formatos establecidos para aquello. Queremos trabajar para que las empresas privadas y las empresas, ¿no es cierto?, del ámbito público puedan ir avanzando con sus diferentes planes en donde están obligados a realizar, ¿no es cierto?, esta acción, y claramente aquí en donde, tanto como Sinergia como Cámara Chilena, tenemos una gran posibilidad para poder, ¿no es cierto?, entregar una asesoría adecuada para que nuestras empresas estén a la vanguardia en temas de reducción de riesgo de desastre. La respuesta, obviamente, es lo que más hacemos, insisto, permanentemente, pero la nueva acción, que es prevención, que es lo que nos da, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder generar una mitigación de las pérdidas que puedan generar por las diversas eventos que nos puedan golpear, tanto antrópicos como naturales. Eso es por mi parte, para poder hacer más breve la exposición y poder avanzar, ¿no es cierto?, con los demás invitados. Alberto. Muchas gracias. Agradecemos a Franz Schmauk por la presentación. Recordemos a todos los presentes en esta transmisión que al final de las presentaciones va a haber una ronda de preguntas. Usted puede plantearla por redes sociales y vamos a ir capturando para ir planteándosela a los expositores. Así que agradecemos nuevamente a Franz, lo invitamos a que siga conectado. Y bueno, les recordamos que la gente esté muy activa en las redes sociales, donde podrán plantear, como decíamos, sus consultas para la ronda de conversación en el bloque final. A continuación, vamos a hacer la presentación del siguiente expositor. Se trata del señor Carlos Zeppelin Hermosilla, quien es gerente de asuntos corporativos de Vitumix S.A., empresa perteneciente al grupo Vinci, ingeniero civil de la Universidad de Chile. Además, tiene 40 años de desarrollo profesional en la industria de la construcción e infraestructura, principalmente en niveles ejecutivos y directivos. Zeppelin también es socio fundador de numerosas empresas en servicios de construcción
y soluciones constructivas, así como en el área de reciclaje de productos. En el ámbito gremial, Carlos Zeppelin es consejero institucional de la Cámara Chilena de la Construcción y director en el Consejo de Políticas de Infraestructura. Le damos la bienvenida a Carlos Zeppelin con su presentación. Carlos, muy bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido a la Cámara Chilena de la Construcción de Arica. No sé si está viendo ahí la presentación. En este momento se ven las pantallas compartidas, Carlos. ¿Y ahí? ¿Ahí se ve? No, sigue con compartidos, Carlos. Tendría que seleccionar la presentación en cuestión. Ahí Ver su está. presentación y no la pantalla de No, en eso compartidos. estaba. Estaba absolutamente bien antes de la prueba. ¿Ya? Espera, vamos a compartir nuevamente. Sí, son las cosas que suceden en vivo. En Esto vivo. es totalmente en vivo, como todos comprenderán aquí ¿Ahí? seguimos viendo su pantalla de presentación, donde se ven las cámaras de los asistentes. Le recordamos que estamos en la actividad de emergencia y desastres, planificación, respuestas y recuperación con resiliencia, la que es organizada por la Cámara Chilena. Ahí está, Carlos. Ahí se Ya, ve. Por la ya, Cámara bueno. Chilena de Construcción de Arica y también con la colaboración de Sinergia y Mutual. Dejamos con ustedes, ahora sí, a Carlos Zeppelin Hermosilla. Bueno, muchas gracias a todos quienes están conectados hasta ahora. Agradecido por este espacio porque este es un tema relevante a la Cámara Chilena de la Construcción de Arica, a Sinergia y a la Mutual de Seguridad. Yo voy a enfocar un poquito de la mirada de esta presentación, tiene que ver fundamentalmente con la resiliencia en la infraestructura, que es un tema que hoy día está muy en boga y al cual el Consejo Político de Infraestructura y la Cámara Chilena de la Construcción han abordado prontamente. De hecho, hoy día se firma un convenio. Voy a contarles un poquito de qué se trata el Consejo Políticas de Infraestructura. El Consejo Políticas de Infraestructura está formado, es una corporación privada sin fines de lucro que reúne a gremios empresariales de socios fundadores. Uno de los socios fundadores es la Cámara Chilena de la Construcción, a universidades, instituciones sin fines de lucro, a empresas y gremios empresariales y a personas ligadas a la infraestructura. En su consejo tuvo a 4 expresidentes en su oportunidad, el fallecido presidente Piñera, el ya retirado de la vía pública presidente Lago, y hoy día están vigentes el presidente Frey y la presidenta Bachelet dentro del Consejo y exministros de Obras Públicas. La misión es justamente promover, apoyar y articular y la proposición de políticas públicas en proyectos de infraestructura pública sostenible. ¿Ya? Y es sostenible porque efectivamente es un tema de lo que estamos hablando y es lo que tenemos que hacernos cargo de la resiliencia, del cambio climático y los compromisos que el país ha adquirido en esta materia. La idea es que este consejo sea un espacio de diálogo y de encuentro donde podamos mirar esta necesidad de proyectarnos en el largo plazo en la infraestructura y un movilizador de transversalidad política en todos estos aspectos. La infraestructura es fundamental es un soporte fundamental para el desarrollo. A mí hay una definición que me gusta mucho, que es de la US National Science Foundation, que es del año 95, y que hace mucho sentido, sobre todo lo que pasó en Arica hace pocos días. ¿Ya? El ascenso y la caída de una civilización depende de la infraestructura, la base subyacente de la riqueza y la calidad de vida. Una sociedad que descuida su infraestructura pierde su capacidad de transportar personas y alimentos, proporcionar aire y agua limpia, controlar las enfermedades y realizar el comercio. O sea, es fundamental, es una red fundamental de apoyo a nuestra vida y a nuestro desarrollo como sociedad de la infraestructura. Vemos lo que pasó en Arica, que quedó aislada por el transporte terrestre, producto de un evento climático, y lo ha tenido en varios y eventos que se han repetido en nuestro país. La infraestructura también genera un aumento de capital físico, genera crecimiento económico, uso de mano de obra y productividad. De hecho, después de la pandemia y durante la pandemia, gran parte de los proyectos y de la inversión que hizo el sector público tiene que ver en infraestructura por su capacidad de utilización de mano de obra.
genera equidad porque contribuye a disminuir la desigualdad en el nivel de ingreso de la sociedad. Efectivamente, mientras seamos capaces de generar igualdad en infraestructura, vamos generando igualdad en nuestra sociedad. Y también hay estudios que muestran que tiene una movilidad social importante al reducir el nivel de pobreza del país. Esto ya lo explicó Franz fundamentalmente, en los tres ejes en que se maneja lo que es la prevención de desastres como mapa conceptual, la prevención, la gestión de los desastres y la recuperación de elecciones. Yo creo que en general en nuestro país nos hemos enfocado en la gestión de desastres y en la recuperación de elecciones posteriores, pero siempre posterior al evento, y la idea justamente es cómo podemos advertir, cómo podemos preocuparnos, cómo podemos hacernos cargo de la prevención de los eventos y en la infraestructura para generar resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Se define la resiliencia como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesto a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de su efecto de manera oportuna y eficaz, lo que incluye preservación, la restauración de la estructura y las funciones básicas. En esta misma línea, una infraestructura resiliente no es necesariamente una duplicación de lo existente, sino su protección y la generación de capacidades en las personas y autoridades para reaccionar coordinadamente, anticiparse a los eventos de alto impacto, construir la red de apoyo en forma oportuna e implementar las medidas que ayudan a los ciudadanos a su recuperación. O sea, qué tan rápido somos capaces de recuperarnos y qué tan necesario y fundamental. Hoy día hay un estándar específico para lo que es la infraestructura hospitalaria y atención de salud ante estos eventos. Y son elementos que tienen que incorporarse en los estudios y en las planificaciones. En el índice mundial de riesgo del año 2022, Chile se ubica en el número 39 de 192 países. Quiere decir que es una de las zonas más expuestas a los eventos de desastres naturales y otras contingencias. Y esto visualiza que no solamente estamos expuestos a terremotos y tsunamis, sobre lo cual tenemos ya un grado de educación y de cultura para enfrentar estos riesgos, sino que, y esto porque estamos expuestos y estamos ubicados en el anillo del fuego del Pacífico, sino que estamos expuestos también a otras múltiples amenazas de distinto origen, las que hemos visto fundamentalmente ante eventos estos últimos años, inundaciones, incendios, etcétera, etcétera. Y esto nos revela que estamos expuestos por diferentes amenazas, y es lo que tenemos que estar preparados para ello. Por eso que es fundamental poder tener una planificación adecuada. Entre el año 1980 y el 2011, Chile tuvo un promedio de pérdida anual de alrededor del 1,2% de su PIB, debido a la ocurrencia de desastres naturales. Estas pérdidas son mayores a todos los países del Grupo G20. Hoy día estamos muy preocupados sobre el crecimiento del país, que ha tenido por décadas un muy bajo crecimiento. Hoy día es fundamental poder tener en consideración los costos asociados a estos eventos que nos han afectado. Tan solo los eventos hidrometeorológicos asociados a inundaciones, producto de los ciclos del Niño y la Niña, pueden también reducir el crecimiento del PIB nacional en un 0,19% y aumentar la inflación en un 0,39% debido a los impactos específicamente en la infraestructura vial. Esto es un estudio que se hizo el año 2015. O sea, vemos que invertir en resiliencia, invertir en redundancia, va a traer de todas maneras un beneficio por el costo asociado. En el caso del terremoto, ya lo mencionó Franz también, el terremoto del tsunami del 27 de febrero del 2010, que fue uno de los eventos más catastróficos del mundo, se generaron pérdidas por aproximadamente 30.000 millones de dólares. Y eso equivale a un 18% del PIB del país. El 5% de las pérdidas totales, que corresponde aproximadamente a 1.500 millones de dólares, corresponde a daños en obras públicas. Esto es en lo que estamos. ¿Cuál es el objetivo de la resiliencia? El objetivo, tal como lo señalé, es minimizar el impacto de los shocks en la vida de las personas y de las comunidades. Para ello hay que anticiparse a los riesgos, y para eso tenemos que tener los debidos planes y enfrentar y tener los mapas de riesgo en términos del cambio climático, los riesgos advertidos, el riesgo social, la poca capacidad, el riesgo tecnológico. O sea, hoy día se han incorporado una serie de riesgos en este siglo. ¿Ya? El riesgo tecnológico lo hemos visto en el mundo, cómo ha afectado a varias sociedades. El resistir y mitigar los impactos
el adaptarse a su efecto, el recuperarse lo más eficientemente posible y el aprovechar circunstancias para mejorar. Y eso tiene que ver justamente con el ciclo completo de tener las lecciones. También lo comentaba Franz, después de cada evento tenemos lecciones, se modifica el código sísmico, se modificaron una serie de normas también después del terremoto del 2010. Ese aprendizaje tenemos que tenerlo y ojalá que sea ex ante, que generemos un modelo ex ante y no tengamos que esperar un evento para poder ajustar nuestras normativas y nuestros códigos de construcción. Las sociedades enfrentan en general problemas de asignar los escasos recursos con el objetivo de satisfacer las múltiples necesidades, o sea, lo vemos hoy día en la discusión y lo vemos anualmente en la discusión del presupuesto de la nación, ¿ya? Fundamentalmente, ¿ya? Y los recursos en la infraestructura pública deben ser asignados de manera eficiente a proyectos que sean rentables para la sociedad. Y a esto me refiero con la evaluación social de proyectos, que de verdad es un elemento que está muy valorado por instituciones de cómo Chile ha sido capaz de desarrollar este instrumento que permite asignar los recursos de manera eficiente. ¿Ya? Y esto significa identificar los proyectos que magnifican el bienestar social, indican la conveniencia de iniciar ¿ya? o continuar con algún proyecto. Detener los malos proyectos también y evaluar el impacto de los proyectos en el entorno y lo involucrado. Eso es lo que hoy día hace la evaluación social de proyectos, como les digo, una metodología muy valorada en todo el mundo que utiliza nuestro país. Pero efectivamente, nuestro país está expuesto y es vulnerable a amenazas naturales, demuestra la necesidad de incorporar justamente la resiliencia y la reducción de riesgos de desastres naturales en esta evaluación social de proyectos. Los parámetros son muy antiguos, no se han actualizado y hoy día tenemos que ser capaces de incorporar la resiliencia, la reducción de riesgo y todos los efectos del cambio climático en la evaluación social de proyectos. Y eso no significa solo considerar las pérdidas materiales, sino también la alteración de la vida diaria, o sea, cómo nos afecta a las comunidades, la continuidad de la actividad económica y las condiciones de seguridad. Vemos cómo queda paralizado un país o una zona o una región producto de estos eventos. Entonces, el incorporar la resiliencia en la metodología de la evaluación social de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social significaría no solo privilegiar aquellos proyectos que le entreguen un sistema mayor redundancia, que le permita responder de manera oportuna a eventualidades ambientales o sociales. Y esto, por ejemplo, podría ser más valorado el desarrollo de un modo alternativo, más que dotar con terceras o cuartas pistas, por ejemplo, una carretera, ¿ya? Sino que generar nuevas vías o generar vías o evaluar las vías redundantes. Lo otro que uno de los otros focos que tenemos y mejoras que tiene nuestro sistema de evaluación social de proyectos es que no permite evaluar redes de infraestructura o infraestructura interconectada, que son fundamentales justamente para la resiliencia, para la redundancia, sino que evalúa proyectos individuales. Y esto no permite evaluar efectos de interacciones, sinergia en los costos y beneficios de los efectos cascada de tener una sinergia en varios proyectos. Así que aquí tenemos un desafío importante que se está trabajando, hay varias instituciones que están trabajando en esto, después el llamado justamente es también a que nos sumemos a este trabajo. En términos de institucionalidad, en Chile tenemos un dispositivo a la emergencia, lo explicó Franz también, lo que es el SENAPRED hoy día, que efectivamente le da una institucionalidad más robusta a la gestión de desastres y de riesgos naturales, que genera una plataforma nacional de riesgo, tienen la necesidad de incidir y de ayudar en la planificación integral de los planes de infraestructura, es multidisciplinario, ¿ya? Y también hay que premiar la redundancia. Pero en Chile el desarrollo de infraestructura de edificación resiliente se ha afectado por una planificación excesivamente fragmentada. O sea, efectivamente tenemos que ser capaces, hoy día hay una serie de instituciones, el Ministerio de Obras Públicas por una parte, el Ministerio de Vivienda por otra, el SENAPRED por otro, los gobiernos regionales, efectivamente tenemos una planificación fragmentada. Hoy día, ya desde hace 4 años existía una obligación de que cada región tuviera sus planes regionales de ordenamiento territorial, que van a impactar justamente en poder identificar los riesgos asociados a las regiones. Y hoy día todavía no los tenemos porque todavía no hay un reglamento que dé cuenta de esto. Entonces hoy día estamos al debe, generamos los mecanismos, las políticas públicas están generadas del Congreso, pero no los hemos puesto en práctica.
Y esta planificación excesivamente fragmentada responde a un criterio de división de funciones y competencias entre distintos organismos públicos y no una mirada integrada y nacional. Es lo mismo que estamos viviendo en general hoy día en lo que estamos tratando en términos de crecimiento, en los proyectos de ley que tienen que ver con lo que se ha llamado la permisología, que justamente tiene que ver con la fragmentación de servicios públicos que hoy día inciden en el desarrollo de los proyectos. Es necesario evitar que la planificación de infraestructura y edificación quede supeditada a los círculos políticos. También tenemos que dar una mirada a largo plazo. Estos son elementos y son políticas públicas que tienen que impactar en el largo plazo y no al ciclo político, tienen que ser capaces de transformarse en políticas de Estado. Lo que yo les quiero mostrar aquí es un desarrollo que se hizo entre un grupo de investigación del Núcleo de Investigación sobre Gobernanza y Ordenamiento Territorial, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, la Gerencia de Estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, del Observatorio de Ciudades, que puso a disposición y creó este índice de soporte de infraestructura territorial, que tiene varias dimensiones. Y justamente lo que hace es identificar las aptitudes territoriales para desarrollar ciertas actividades. Yo creo que este es un elemento fundamental y es una herramienta que puede servir muchísimo a los gobiernos regionales, de tal forma de poder alimentar por un lado los planes regionales de ordenamiento territorial y ver las capacidades y dónde están las brechas que tienen las regiones. En el caso aquí tenemos el caso de la dimensión de resiliencia. Hay 6 dimensiones que están con 25 indicadores desarrollados. Esta es una plataforma que está abierta, está disponible, el ICIT para todo. Y en la dimensión de la resiliencia vemos que hay una baja aptitud territorial en 11 provincias, identificado por provincia, que un 46% tenemos entre media y baja aptitud territorial. Y solo entre 12 y 16 provincias que tienen una aptitud territorial más alta en la dimensión de resiliencia, que las que vemos que están más azules en la pantalla, las que tienen una aptitud más alta, y las que están en tono rojo o más anaranjado son las dimensiones de baja o medias, ¿ya? Y en el caso de regiones, tenemos 5 regiones, ¿ya? Pero que son fundamentalmente en la zona extrema de nuestro país, y 11 regiones que tienen una aptitud territorial más alta en la dimensión de resiliencia. En el caso de la macrozona norte, en la dimensión de resiliencia predomina la aptitud territorial baja. Solo en las provincias del Elqui y Limarí la aptitud es alta, mientras que en Iquique es media alta y tanto en Arica como en Copiapó es media baja. Esto sugiere que la mayoría de las provincias de esta macrozona enfrentan desafíos significativos en términos de su capacidad para adaptarse y responder a los riesgos socioambientales. La provisión de equipos y servicios que responden a la posición de riesgos socioambientales presenta condiciones críticas en gran parte de esta macrozona, tal como lo vemos, está en general en tonos rojos, lo que evidencia una necesidad urgente de mejora en estas áreas para fortalecer la resiliencia de estas comunidades. Y este tipo de encuentros, este tipo de webinars son fundamentales para poder colocar el tema, para poder difundirlo, para poder socializar en la comunidad y en los distintos actores de la región, justamente en la necesidad de poder avanzar en resiliencia. Como comentario final, primero voy a dejar una estimación. En el año 2015, el Banco Mundial hizo una estimación basada en las estadísticas de ocurrencia de los eventos en Chile, desde que existen registros, y la estimación es que se requiere una inversión anual de $2.400 millones, un 1% del PIB, para mitigar y para generar infraestructura que se haga cargo de la resiliencia a los estándares que hoy día la sociedad exige. Esto significa que, y esto durante 10 años, y así nuestro país podría lograr condiciones en que la población sea capaz de volver en un plazo breve o recuperar sus actividades habituales. Aquí no significa que no haya destrucción, sino que cómo somos capaces de recuperarnos ante un evento de este tipo en el más breve plazo, y cómo somos capaces de contar con la infraestructura crítica y mantenerla absolutamente habilitada. Y para reducir también el número de personas potencialmente afectadas. Para avanzar en esto, es fundamental la generación de mapas integrados de riesgo. Ya lo comentamos, digamos, esta necesidad de colaborar entre las distintas, esta planificación fragmentada no le está haciendo bien al país.
Es fundamental también conocer y generarlos desde el territorio. Las necesidades surgen y se conocen desde el territorio. Y también poder incorporar, y esto en corto plazo, criterios de resiliencia en la evaluación social y en la formación de los profesionales. Estas dos necesidades y estos dos elementos han sido no solo levantados por gremio, hoy día de hecho se firma hoy día un acuerdo entre el Colegio de Ingenieros, la Cámara Chilena de Construcción, el Consejo Político de Infraestructura y el Instituto de Ingenieros, justamente para hacerse cargo y para generar medidas para impulsar los mecanismos de resiliencia, y de estos dos que le acabo de mencionar son fundamentales en las políticas públicas y en el corto plazo. Esto también son recomendaciones de estudios que vienen de la OCDE, de estudios que vienen del BID, ¿ya? Que han hecho sobre nuestro país la necesidad de avanzar rápidamente en estas materias. Y como le decía, la comunicación eficaz y fluida que considera los grupos de interés desde edades tempranas es fundamental, es vital, ¿ya? Poder incorporar a la autoridad, al mundo privado, a la sociedad, a la organización de la sociedad civil, a la academia, que es fundamental también en esto. ¿Ya? Nosotros tenemos una brecha ahí enorme entre las capacidades que tienen hoy día el mundo académico, con una serie de estudios que no lo ocupamos justamente en la implementación del mundo de las políticas públicas. ¿Ya? Y las posibles líneas de acción, aquí vemos varios de los documentos, ¿ya? Que hoy día se hacen cargo y que están generando los diagnósticos y algunas soluciones. Hoy día lo que tenemos que llevar justamente a la práctica es poder implementar estas soluciones. ¿Ya? Varios de ellos se tratan, está la CEPAL, el CLAPES y el CPI, que han dado recomendaciones para el sistema de evaluación social de proyectos, de tal forma que incorpore estos elementos. Y hay documentos también del Ministerio del Medio Ambiente, con una política bien clara en términos de la red de adaptación y mitigación ante el cambio climático, que tienen que adoptarla también los ministerios de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda fundamentalmente en este caso, en términos de lo que es la infraestructura y la edificación pública. Y por eso son importantes estos espacios, porque las posibles líneas de acción justamente para poder colocar y relevar estos temas, en la necesidad de que las autoridades lo acojan. Hoy día tenemos la oportunidad en las regiones, a través de los gobiernos regionales, de poder impulsar los planes integrados de riesgo, de tal forma de poder mitigarlo, de tal forma poder alertarlo, de tal forma poder generar la infraestructura y la planificación necesaria, conocidos los riesgos. Campañas comunicacionales que difundan casos de éxito y el nivel de daños que se han evitado. Hay en Chile esto, y están, hoy día hay instituciones como el CIGIDEN, como el ITREN, que también surgen de proyectos Corfo con universidades, en que tienen varios casos de éxito y varias documentaciones sobre esto, que son públicas por lo demás. Mapas de riesgos también que ellos han levantado. Levantar, proponer y empujar actualizaciones normativas, ¿ya? No solo las recomendaciones del sistema de evaluación social de proyectos, sino que justamente, ojalá antes del evento, poder predecirlo y poder generar las actualizaciones que requiera, y no solo ex post de los eventos. ¿Ya? Aquí está el empujar los cambios metodológicos de la evaluación social, y esto es algo que estamos en discusión, de poder generar una creación de consejos de prevención de resiliencia, en la que participe el Estado, la academia, la empresa privada, la organización de la sociedad civil, gremios y colegios profesionales. Y esto, lo ideal es hacerlo a nivel regional. Los organismos centralizados en este país no tienen abogados. Yo creo que es fundamental para el desarrollo de nuestras regiones que estos consejos sean regionales y tengan cierto grado de autonomía en las políticas, y que de forma que regule los esfuerzos y los recursos destinados a enfrentar los fenómenos antes de que se transformen en catástrofes. Eso es un poco lo que yo quería contarles. Agradecerles, como les dije, el tiempo y la oportunidad y el espacio para poder hablar de estos temas que son fundamentales. Perfecto. Bueno, agradecemos a Carlos Zeppelin Hermosilla, consejero institucional de la Cámara Chilena de la Construcción y director en el Consejo de Políticas de Infraestructura. Les recordamos que al final de la actividad con los expositores van a estar conectados para ir respondiendo y comentando preguntas planteadas desde las redes sociales. Bueno, continuando con la actividad emergencias y desastres, planificación, respuestas y recuperación con resiliencia, el que es organizado por la Cámara Chilena de la Construcción de Arica y que cuenta con la colaboración de Sinergia y Mutual de Seguridad,
Queremos presentar al siguiente expositor. Se trata del señor Cristian Ramírez Sepúlveda, quien es doctor en sostenibilidad, es también máster en gestión de riesgo en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España. Es máster en protección civil y gestión de emergencias, ingeniero en prevención de riesgos y consultor senior, de Mutual de Seguridad, quien expondrá gestión del riesgo de desastres en centros de trabajo, requisitos normativos. Cristian, bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Estoy compartiendo la presentación, la cual acá tengo acá lista. Si me pueden, por favor, ahí retroalimentar. Sí, se escucha bien, lo vemos bien y se ve impecable la presentación. Adelante. Perfecto. Bien. Bueno, antes que todo, agradecer la invitación a estos espacios de diálogo, de conversación, sobre los cuales somos capaces de poder mirar hacia el futuro, cómo somos sociedades mucho más resilientes, de tal manera de poder, sociedades seguras y por lo tanto pueden ser capaces de promover valores que hoy día la sociedad requiere, siempre desde la gestión del riesgo con tres grandes focos, que son las personas, los activos, ¿cierto? Lo que acabamos de mencionar, absolutamente de acuerdo, y también promover la continuidad operacional y del negocio, sobre todo en aquellas organizaciones que son críticas para la sociedad. Lo que voy a presentar a continuación, ¿cierto?, hace referencia a registros normativos que han sido construidos a través del tiempo y que en el fondo nos van a permitir posicionar y poder agregar valor a nuestras organizaciones de tal manera, ¿cierto?, desde lo estratégico, táctico y operacional. Tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de gestión de desastres y no de gestión del riesgo, el foco estuvo siempre orientado principalmente a planes de emergencia y evacuación, que probablemente muchas de sus organizaciones cuentan, algunos con mayor o menor entrenamiento, y el foco básicamente era decir, bueno, en el caso que el riesgo se materialice, yo puedo prever ciertas acciones, el antes, durante, después, para poder enfrentar ese riesgo que se materializa a través de un daño potencial en estos tres elementos, que son persona, instalación y continuidad operacional. Pero hoy día la sociedad en general, lo que requerimos, ¿cierto?, para poder construir este valor que la sociedad requiere, es pasar a un enfoque de planes para la reducción del riesgo de desastre, cuyo propósito fundamental es hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo de alguna manera generamos cierta salvaguarda o cómo logramos reducir la posibilidad de que esas condiciones, ¿cierto?, que nosotros denominamos de vulnerabilidad presentes en las organizaciones y también, por supuesto, en el entorno, puedan materializarse de tal manera de que incluso en el caso que esto ocurra, va a ser mucho menor el impacto. Y por lo tanto, la reducción del riesgo va al foco, que es la gestión preventiva, sobre aquellos factores causales que señalan. Yo siempre planteo desde la política pública, lo que acabamos de mencionar, una de las mejores medidas que tenemos para reducir el riesgo frente a la amenaza sísmica es el establecimiento de códigos de construcción, normas, y que ha significado que nuestro país pueda generar también, por supuesto, un modelo en el área. Esas prácticas se replican, por supuesto, para los otros fenómenos y que nos van a permitir construir una sociedad, como acabamos de mencionar, mucho más resiliente. Desde la mirada del riesgo grave inminente, hay un punto que es bastante fundamental. Desde el 1 de febrero del año 2025, por lo tanto estamos un par de meses, entra en vigencia un nuevo reglamento, que es el decreto 44. Es un reglamento que sustituye, en realidad, funde y genera también una nueva mirada, que es el decreto 40, asociado a prevención de riesgos laborales, y el decreto 54, asociado a comités paritarios de higiene y seguridad, hacia una mirada, ¿cierto?, alineada, por supuesto, con lo que acabamos de mencionar, y tiene varios puntos. Uno de ellos también hace referencia a esta condición. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo grave inminente, nos referimos a aquellos que tienen un potencial, como señala la definición, de afectar gravemente la vida y seguridad de las personas trabajadoras. Y por otro lado, ¿cierto?, significa que frente a esa situación no tengamos las condiciones, por supuesto, para poder mantener la continuidad operacional requerida. Esto ha sido citado en distintos dictámenes a través de la Dirección del Trabajo y en general se resumen dos grandes elementos: aquellos que son propios de la actividad productiva, pero también aquellos otros que hacen referencia a hechos que dieron origen a esa condición. Por ejemplo, fenómenos de origen natural, biológico y humano, que nosotros denominamos amenazas. Desde ese punto de vista, con la incorporación de este reglamento, nace algo que, si bien estaba establecido, una obligación para la entidad empleadora de poder hacerse cargo de esto. Es decir, bueno, tenemos hoy día, mi organización está dentro de un entorno, ¿cierto?, convive con la comunidad, convive con factores que estén asociados a fenómenos y ciertas condiciones también de infraestructura, de tal manera de poder hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo soy capaz de poder, en ese contexto, de manera coordinada y como acabamos de mencionar, poder reducir ese riesgo dentro de un sistema nacional, que es lo que nosotros siempre hemos estado indicando, pero también en colaboración público-privada, de tal manera que ese riesgo pueda ser gestionado?
pueda ser reducido a su mínima capacidad, y si en algún momento, ¿cierto?, se materializa, va a ser mucho menor el impacto, y así vamos a recuperar rápidamente la continuidad operacional. Eso también se extiende hoy día, además de la entidad empleadora, a través de su representante legal, que es el que aprueba el programa de trabajo preventivo, donde esto también nace como una obligación adicional. El rol hoy día que van a tener los comités paritarios también de poder promover esa acción a través de una de las funciones que señala el artículo 47, que informar ante esa condición y poder de alguna manera potenciar medidas donde todos nosotros podemos colaborar. Eso es muy importante. Es un trabajo en conjunto entre empleador, personas trabajadoras y su representante. Y para el caso de los departamentos de prevención de riesgo, ¿qué organizaciones que cuenten con más de 100 trabajadores, ¿cierto? Se va a requerir que tengan que hacerse cargo también de diseñar este programa de gestión de riesgo de emergencia, catástrofe y desastre. Pero acá hay un punto. Esto no es solamente una función de seguridad y salud del trabajo. Esto es una función que tiene la organización y que en el fondo se suma con otros sistemas en los cuales opera. Ambiente, calidad, el área de compliance, ¿cierto? Y todos aquellos relacionados, por supuesto, a sostenibilidad, que es lo que hoy día nos convoca, en la mirada económica, social y ambiental. También, bueno, como esto si bien el artículo 184 bis del Código del Trabajo hacía referencia a esta condición y teníamos dictámenes de Contraloría de la República, sobre todo 529 del año 2019 para funcionar la Administración del Estado, queda establecido además este reglamento en el artículo 18, que frente a este riesgo grave inminente tenemos dos grandes opciones. La opción número 2 es algo que que en realidad lo hemos hecho durante muchos años, con o sin plan, pero siempre es bueno generarlo, y siempre nosotros podemos que sea de manera planificada, que es poder decir, mira, esto se afecta, ¿cierto? Es una condición que puede gravemente afectar, por ejemplo, la creación de una alerta de tsunami en una zona, en un centro de trabajo que está expuesto a este tipo de condición, o frente a otro tipo de fenómenos, remoción en masa, o otro que se indique, es poder prever esa acción y poder suspender actividades y proceder a la evacuación. Acá hay puntos bastante interesantes porque hoy día tradicionalmente siempre pensamos que es el exterior, pero ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, frente a fenómenos de lluvias intensas, viento, ¿cierto? Y otro tipo de fenómenos también hacer la pregunta, decir, bueno, también los centros de trabajo pueden ser refugios para poder establecer esa medida, por ejemplo, el caso también de tormentas eléctricas. Pero previamente es muy importante que podamos decir, bueno, a partir de un diagnóstico es poder trabajar estos factores causales desde la infraestructura, desde el trabajo de coordinación con los actores y la toma de conciencia de las personas trabajadoras, ¿cierto? En cada una bajo los regímenes que operen, que es la información de este riesgo, es una obligación que se establece, como las medidas para poder reducirlo, ¿sí? Eso técnicamente denominamos reducción de riesgo. Por lo tanto, desde el rango legal, a través de este decreto, eso es muy importante, tiene un rango legal, la reducción de riesgo en centros de trabajo va tomando acción, ¿cierto? Y metodológicamente es lo que nosotros a continuación vamos a presentar. Claramente frente a las condiciones de evacuación siempre existe lo que se conoce como ius resistare, ¿cierto? O el derecho a resistir, que las entidades empleadoras, ¿cierto? A través de las personas trabajadoras pueden generar esta tutela laboral. Siempre es importante que esto lo preparemos, lo hagamos de manera coordinada, ¿cierto? Y algo que también se discute. A propósito, por supuesto, de los fenómenos, por ejemplo, en el hemisferio norte, el caso de España, donde este derecho también es algo que ha estado establecido. Pues es importante que tengamos, por supuesto, sistemas de alerta oportunas y efectivas para poder desarrollarlo de manera efectiva. Bien, entrando en materia, a partir de este decreto, desde el 1 de febrero, si bien teníamos distintos cuerpos normativos asociados principalmente a la elaboración de guías metodológicas a partir del año 2019 con la resolución 280, en su momento de ONEMI, ¿cierto? Del año 2019, y para el caso de las micro pequeñas empresas con el decreto 2 del año 2023, hoy día se configura, se genera una unificación bajo un objetivo común que se denomina Plan de Gestión, Reducción y Respuesta de Riesgos en caso de emergencia, catástrofe o desastre. Para los que a lo mejor, bueno, trabajamos en esta temática, siempre denominamos las escalas de emergencia, desastre, catástrofe, pero bueno, eso es algo que también había quedado dentro de la normativa y desde la ley, por lo tanto no podía generar ese cambio. Pero bueno, mantiene el espíritu, por supuesto, que acabamos de mencionar. Por lo tanto, toda entidad empleadora, eso es muy importante, debe contar no solamente con planes de emergencia y de evacuación, que eso siempre lo va a tener que ser desarrollado mediante la metodología que está establecida, sino que también de reducción de riesgo y una estructura que le permita gestionar eso de los distintos tipos de ámbitos, donde, por supuesto, acabamos de mencionar, forma parte también del deber del empleador. Y para eso tienen que ser desarrollados, como indica el segundo punto, con la guía metodológica. Por lo tanto, el estándar que acá se señala es que tienen que las organizaciones llevar a cabo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es importante, porque las guías
hacen referencia a la metodología que tiene el sistema. Entonces, cualquier organización dentro del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres va a hablar de un lenguaje común, una estructura, un modelo, y eso permite, por supuesto, que estandaricemos y logremos, por supuesto, el impacto requerido. Y, por supuesto, como indica ahí, la obligación de informar ante este tipo de condiciones. Bien, vamos a entrar ahora en materia. Bueno, ¿cómo hago eso que normativamente se señaló desde la obligación de informar, de poder reducir ese riesgo, en el caso que efectivamente supere las propias capacidades de resiliencia y tengamos que generar una respuesta, esta sea oportuna y, por supuesto, permita, pero nuevamente, el foco es la reducción del riesgo bajo esta mirada. Se han establecido distintos trabajos, uno que se había mencionado anteriormente, una mesa de trabajo desde el año 2016 para el caso de la mesa laboral. A propósito que la plataforma, por supuesto, fue elaborada a partir de 75 recomendaciones de Naciones Unidas y nace su referencia a principios, ¿cierto?, de la década anterior. Y esta mesa de trabajo está constituido por Senapred, Subdirectoría del Trabajo y Previsión Social, Dirección del Trabajo, la Superintendencia, que es la que regula los organismos emisores de la ley 6.054, incluyendo Mutual de Seguridad, CENSE y Ministerio de Salud. Y esto es muy importante porque tanto en los estándares de trabajo como a propósito, ¿cierto?, que siempre hablamos de certeza jurídica, de poder generar un estándar conjunto, acá está, ¿cierto? Y eso permite, por supuesto, que el proceso, no solamente de fiscalización, sino que también de gestión, tengamos un lenguaje común y tengamos la certeza que nosotros vamos a requerir. Y son tres grandes elementos. Por un lado, la revisión de todos los requisitos que aborda la gestión de riesgos desastres en centro de trabajo, denominada autoevaluación de aspectos legales. Esta es una herramienta que está disponible, ¿cierto? Los organismos administradores de la ley tienen que generarlo, ¿cierto?, colocar a disposición de su entidad empleadora. Esto se aplica por centro de trabajo, pero también, bueno, con Mutual de Seguridad, esto lo incorporamos y, por supuesto, lo tenemos incorporado en nuestras propias plataformas. Para el caso de la metodología, uno dice, bueno, hay dos guías. La verdad es que es el mismo modelo, la misma metodología, pero tiene dos focos distintos. El caso de empresas de gran tamaño, instituciones de administración del Estado, es una guía un poco más extensiva, desarrolla con mayores características la identificación de las condiciones de vulnerabilidad asociadas a estas amenazas para que se pueda gestionar a partir de hoy día los requisitos que hoy día están establecidos a nivel normativo, pero por supuesto la organización puede también incorporar, de acuerdo a su propia actividad, a su proceso productivo, otros que aplican. Y para el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cierto?, se desarrolló un modelo metodológico que es mucho más acotado, más liviano, y permite, por supuesto, que pueda, esto con formatos tipos, con maneras de poder llevar a cabo eso, ¿cierto?, poder hacer reducción de riesgo y, por supuesto, paso riesgo que no hemos podido eliminar o reducir la respuesta requerida. Esto es bastante importante porque muchas veces puede ocurrir, ¿cierto?, que tengamos organizaciones que operan, empresas de gran tamaño con empresas MIPYME, ¿cierto?, y en el deber de cooperación y coordinación, como establece el artículo 20 del decreto 44, permite que metodológicamente tengamos el mismo lenguaje, las mismas herramientas, cada una, por supuesto, de su mirada, ¿cierto?, y podamos desarrollar una acción mucho más efectiva. Ahora, esta lámina que resume ahí cada una de las herramientas, esta presentación va a quedar disponible, ahí la vamos a dejar para el equipo, ¿cierto?, que puede llevar a cabo, pero básicamente lo resumo, ¿cierto?, y ahí va a quedar, por supuesto, lo específico. En lo que se refiere a gestión, se tiene que designar un coordinador de gestión de riesgos desastres. Usted dice, bueno, otro coordinador más, otro tipo de equipo. La verdad es que no, puede ser el mismo empleador o puede asignar que él defina, ¿cierto?, para poder llevar a cabo esta función. Hoy el decreto 44 incluso nos habla de representantes este caso, ¿cierto?, el empleador, para empresas que tengan 100 o menos trabajadores, o el caso también de las figuras que pueda propiamente establecer. Cuando la organización tenga en su centro de trabajo, que nosotros denominamos agencias sucursales, más de 25 trabajadores, se tiene que construir un equipo de trabajo que aborde todos estos elementos, además de la seguridad y salud del trabajo, aspectos relacionados a infraestructura, a continuidad operacional, y por lo tanto esto vuelve mucho más estratégico y mucho más efectivo, ¿cierto?, la construcción de resiliencia. En términos concretos, ¿cierto?, que nos va a permitir poder conocer, por ejemplo, supongamos que hablamos de temas asociados a continuidad operacional eléctrica, ¿cierto? Es importante que en ese punto de vista estén los equipos de operaciones, mantenimiento, servicios generales, y eso nos va a permitir, por supuesto, además de esta infraestructura, poder llevar a cabo esta función. Así que eso es un punto interesante, como les mencioné, no solamente seguridad sobre el trabajo, si bien parte desde acá, pero es un equipo que puede tener el enfoque que pueda llevar. Nosotros tenemos decisiones en las cuales operan desde niveles más estratégicos y otros más operacionales. Cada organización definirá y, por supuesto, establecerá de acuerdo a su propia política de riesgo.
La capacitación de los integrantes, estos son cursos que están disponibles, los organismos administradores deben colocar en posición tanto para empresas de gran tamaño como instituciones de administración del Estado. Ahí habla de un GP, guía principal, como les mencioné, la que está al medio, y la guía MIPYME, cuál es el anexo, cuál es la estructura para que ustedes puedan también revisar los formatos y poder llevar a cabo eso, a pesar que nuestra asistencia siempre colocamos manuales de operación y fue una parte de nuestra asistencia técnica. Y para lo que es reducción, que es la metodología IDEP, que es la metodología que tiene el sistema, acá no generamos, nos unimos, ¿cierto?, como organización, estructura para poder llevar a cabo esta función, contar con un diagnóstico que incorpora requisitos normativos, las vulnerabilidades, las amenazas a las cuales se encuentra expuesta, y poder reducir esas vulnerabilidades. Y eso se establece a través de un programa. Por ejemplo, supongamos que tenemos la amenaza asociada a incendio estructural, ¿cierto? Nosotros vamos, y se logra identificar ese diagnóstico, la presencia que a lo mejor no contamos con sistema de protección pasiva contra incendio, sistemas eléctricos que a lo mejor operan de manera adecuada, sistemas que a lo mejor pueden generar una propagación, en este caso de un incendio estructural, o incluso desde el exterior, y eso vive dentro de la reducción de riesgo. Es un programa para poder, de alguna manera, reducir la posibilidad de que esto se materialice, ¿sí? Ahora usted me indicará, bueno, pero igual podría llegar a ocurrir, puede que también venga de manera externa, y para eso nosotros, a partir de ese momento, nosotros vamos a aplicar planes de respuesta con la metodología que tiene el sistema, que es la metodología Acceder, donde podemos agregar todos nuestros anexos en los cuales nosotros ya hemos construido, aquí no partimos desde cero, protocolos específicos de acuerdo al sector, la actividad productiva, normas específicas en las cuales de acuerdo al sector en la que operemos, no lo mismo energía que, por ejemplo, salud, bueno. Y esto hay que probarlo, entrenarlo de manera adecuada, con formatos tipos, con modelos de poder generar este tipo de actuación. Por lo tanto, es muy bueno porque logramos un estándar ahí reconocido dentro de esta gestión. Y bueno, brevemente, en función del tiempo, también para no haber sobrepasado un poco acá, le dejo también la presentación de lo que acabamos de mencionar, los pasos, ¿cierto? Designar este coordinador que tiene que tener las competencias adecuadas, las cuales los organismos administradores de la ley deben generar estos elementos, la constitución de este equipo de trabajo, ¿cierto? Que ahí aparece quiénes deberían conformarlo, siempre es importante que esté el empleado, que lo represente, nuestros comités paritarios, higiene y seguridad, en caso que tengamos departamento de prevención o dirigentes, ¿cierto? Y también otros actores de otras empresas que vayan operando. Respecto a la formación de competencia, esto está disponible, ustedes pueden solicitar los organismos administradores de la ley, cursos de formación tanto para gestión de riesgo en centros de trabajo, para empresas grandes, instituciones del Estado y para el caso de las MIPYME. Así que eso es algo que la superintendencia nos señala, que nuestro regulador tiene que llevarlo a cabo, implementar estos planes, estos programas de acuerdo a la metodología específica. Acá, bueno, se vuelve a señalar los anexos en los cuales se encuentra. Y esto es muy importante en ese punto, que al menos 5 deben ser parte de nuestra gestión. Eso es una decisión que tomó la autoridad, me parece, por supuesto, que es súper adecuada, porque además no solamente vemos fenómenos de origen natural, sino que también otros de continuo operacional. Además de los sismos, incendio estructural, bueno, y aquí a los cuales hemos puesto, de acuerdo al visor territorial, por ejemplo, el caso de tsunami, u otras sur incendios forestales, o otro tipo de erupciones volcánicas, también interrupciones de servicios de agua, electricidad, y también aquellos eventos que tengan relacionados con asalto robo. Uno dice, pero esto más bien es de seguridad pública, y eso. Ahora, desde el mismo sistema, para nosotros no tocamos con los puntos que regula la ley de seguridad privada, sino que el foco es principalmente la protección de las personas trabajadoras, y eso tiene referencia, por supuesto, con temas relacionados, por ejemplo, a violencia externa. Ahí un poco la metodología que nos acabamos de ir un poco mencionando. Respecto a los planes de respuesta, es muy importante que estén establecidos, que haya capacitación, que se entrenen, y que en el fondo el plan de respuesta es la última medida. Siempre la reducción del riesgo es el foco. Debe completar el 80-90% de nuestro trabajo, porque finalmente es lo que nos permite mantener o poder generar continuidad operacional y poder generar valor desde la propia gestión de la organización. Pero bueno, tenemos que contar con esta herramienta que tenemos que llevarlo a cabo, entrenado, preparado. Es un cambio de mirada. Antes el foco era la respuesta, hoy día es la reducción del riesgo como de manera fundamental para poder llevar a cabo este valor. La metodología, que es la metodología Acceder, que acá lo indico. Estos planes tienen que ser probados, entrenados y registrados de acuerdo a las herramientas con las cuales cuenta el sistema. Y finalmente, la mejora continua. Es muy importante eso, que efectivamente a partir de los ejercicios, y siempre nosotros probamos que desde el número 1 de la organización, la alta dirección, porque esto nos afecta en todos los ámbitos.
una visión que hoy día es dañada y producto de estos fenómenos puede afectar al entorno, eso tiene impacto reputacional, tiene impacto en los factores ESG, ¿cierto? Medio ambiente, el área social, los factores de gobernanza, por supuesto, que tenga que indicar, y eso también lo recoge. Por lo tanto, esta herramienta toma todos los elementos ya actuales, es el estándar. Estas dos guías han sido incluso citados a nivel internacional como dentro de los 20 instrumentos más importantes asociados, por ejemplo, a gestión de riesgo del cambio climático. Entonces, eso es algo que hemos construido desde Chile y, por supuesto, nosotros promovemos que ustedes también puedan llevar a cabo en las entidades empleadoras. Y para finalizar, todas estas herramientas están disponibles para todas las personas que puedan acceder a través del portal de Mutual de Seguridad, seleccionan gestión de riesgo ante emergencia y desastre, o algún buscador y va directamente, fichas de apoyo preventivo, manuales de implementación, herramientas, cápsulas. Estamos generando, ya contamos con varias de estas, pero estamos construyendo otras adicionales para poder hacer que finalmente nuestra cultura, ¿cierto? Y este cambio de mirada desde lo solamente reactivo a lo prospectivo y preventivo se logra a través de la reducción de riesgo de desastre. Eso es lo que tenía hoy día la presentación. Muchas gracias. Agradecemos a Cristian Ramírez Sepúlveda por su presentación. Como decíamos, lo dejamos invitado a que se mantenga conectado para la ronda final de conversación con los demás expositores. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación del último expositor. Se trata del señor Jorge Luis de Lama Infante, quien es coronel en retiro del Ejército Peruano, licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración, bachiller en Ciencias Militares con mención en Administración, realizó cursos de desarrollo y defensa nacional con nivel de maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales, además diplomado en Gestión de Riesgo de Desastres, calificado como experto en la gestión reactiva del riesgo, y quien es director de la Dirección Descentrada de INDECI Tacna. Dejamos a Jorge Luis de Lama Infante, bienvenido, y para que prepare su presentación. Estamos, don Jorge, estamos a la espera de que se conecte, está conectado, pero ahí está preparando su presentación. Ahí lo vemos, don Jorge. Bienvenido. Muy buenos días, estimados amigos. Quiero agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción por este gentil invitación a participar en este foro. El tema que voy a tratar es ver la ley que tenemos acá en el Perú, la ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el SINAGER, que fue cambiada en 2011 porque antes era el SINADECI, Sistema Nacional de Defensa Civil. Ahora se ha cambiado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres porque los desastres tienen que ser gestionados. Un momentito, por favor. Quiero ver la cámara. No veo la cámara. Usted ve ahí. Un ratito, por favor. Sí, adelante mientras hace los ajustes, no hay problemas. Le recordamos que estamos en la actividad Emergencias y Desastres, Planificación, Respuesta y Recuperación con Resiliencia, la que es organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, sede Arica, y que cuenta con la colaboración de Sinergia y también con la Mutual de Seguridad. Ya tuvimos las exposiciones del señor Franz Schmauk, de la empresa Sinergia. También estuvimos con Carlos Zeppelin Hermosilla, quien es director del Consejo de Políticas de Infraestructura y consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Además, recientemente ya pudieron escuchar la exposición del señor Cristian Ramírez Sepúlveda, consultor senior de Mutual de Seguridad, la gestión de riesgos, como decíamos, de la emergencia. Así que estamos a la espera de que el señor Jorge Luis solucione un problema técnico para continuar con la exposición y poder continuar con la actividad. Les recordamos que, además, todos los auditores y personas que nos siguen por las diversas plataformas, insisto, por Facebook, YouTube y por la misma cshc.cl, puedan plantear sus preguntas en las diversas plataformas. Sí, don Jorge, lo escuchamos. Ya, bueno,
Se fue un momento a la internet. Bueno, Sí, como le decía, mi presentación va a estar abocada a la ley que fue cambiada el 2011. Ahora, el desastre acá en el Perú se gestiona. Ya no se ve como un gasto, ¿no? Ahora se está gestionando el riesgo porque la gestión de riesgo de desastre se ve en todos los ámbitos de la actividad humana. Y para eso tenemos que tener una ley y en la cual hay dos componentes muy importantes en esta ley, en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y retroceder. Y tenemos, le voy a dar este marco conceptual de la gestión de riesgo de desastres. Comienzo. Ya. Ya. Y para que ustedes conozcan, ¿no? La ley que se dio en 2011. La gestión de riesgo de desastres es un proceso social de naturaleza sistémica, descentralizado, participativo, en la cual intervienen todas las entidades públicas, privadas, la ciudadanía en general, la población organizada, para la formulación y adopción de políticas y desarrollos de estrategias y acciones orientadas a reducir el riesgo o minimizar los efectos. Implica las intervenciones sobre las causas que generan vulnerabilidades y peligros, porque antes, como dije yo, el riesgo para nosotros era un gasto, ahora ya no, ahora se tiene que gestionar el riesgo porque esto va a permitir que en tanto las entidades públicas, privadas, ellos al gestionar el riesgo van a ver todas las vulnerabilidades y peligros y pueden ellos trabajar en el tema de la gestión de riesgo de desastres. Bueno, acá en el marco mundial de la gestión de riesgo de desastres, esto hemos tomado todas estas conferencias del Decenio Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales, la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, el marco Sendai, esto para abocarnos más porque tenemos política de Estado para el tema de gestión de riesgo de desastres. En el marco internacional de la gestión de riesgo de desastres tenemos todos estos principios que van a servir que durante las actividades, las entidades competentes velan y promueven canales y procedimientos de participación del sector privado y de la sociedad civil en forma organizada y democrática. Se sustenta la capacidad inmediata de concentrar recursos humanos y materiales que sean indispensables para resolver demandas en una zona afectada. Acá voy en este marco internacional. Hemos venido trabajando antes con ONEMI, ahora con el SENAPREC. Yo ya tengo 12 años en la cual trabajé de codo a codo con Fran. Hemos hecho muchas cosas acá en Tacna. Hemos trabajado de la mano y hemos hecho trabajos binacionales porque ya que contamos nosotros con un comité de integración fronterizo y tenemos una subcomisión de gestión de riesgo de desastres. Estos son los componentes y procesos de la gestión de riesgo de desastres en Perú por la ley. Los componentes tenemos una gestión prospectiva, evitar y prevenir, reactiva, enfrentar las emergencias, y la gestión correctiva, corregir o mitigar. Acá hay dos componentes que sustentan la gestión de riesgo de desastres. Uno es el INDECI, que se encarga de la gestión correctiva. La reducción hay tres procesos: preparación, respuesta y rehabilitación. Y la otra entidad es el Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo, que ve la parte de gestión prospectiva y reactiva. Somos dos componentes que congregan la gestión de riesgo de desastres acá en Perú. En la política tenemos una política nacional de gestión de riesgo de desastres que salió por decreto supremo 111
2012 PCM, que la cual es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres y evitar la generación de nuevos riesgos, y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, economía y el ambiente. Es casi parecido a lo que tienen el SENAPRED en su políticas que tienen ellos. Realmente la gestión de riesgo de desastres es internacional. Por eso que acá hay situaciones que la tomamos de otros países para adecuarnos también a las normas internacionales que actualmente rigen la gestión de riesgos. Acá tengo yo una presentación que yo tuve, una presentación en Santiago de Chile. Sobre esto, la Organización Internacional para Migraciones de la OIM en Perú, este seminario se realizó en Santiago de Chile, porque estamos expuestos a lo que es las migraciones, que también como lo ha tenido Arica, lo ha tenido Tacna, pero estos tienen pues porque el Perú es un Estado miembro de la OIM de 1966 y formalmente el gobierno peruano aceptó la constitución de la OIM mediante decreto ley 17559 con fecha 1 de abril. Desde entonces, el Estado peruano ofreció asistencia a la gestión migratoria, defensa de los derechos humanos de los migrantes y respuestas en emergencias causadas por desastres naturales. Justamente en este fórum di a conocer las acciones que estamos trabajando entre Tacna y Arica, todos los cursos que hemos hecho, todas las sensibilizaciones que hemos dado y que lo voy a poner más adelante. ¿Ya? Hay un decreto legislativo 1350, ¿no? Que está en la diapositiva, que establece un reglamento, establece disposiciones relativas al movimiento internacional de personas, migración hacia el territorio nacional, condiciones para la aprobación de las calidades migratorias y el otorgamiento de visas, situación migratoria ante la protección de personas extranjeras en territorio nacional, procedimiento administrativo migratorio ante materia de regulación, control, verificación y sanción y fiscalización migratoria, emisión de documentos de viaje para nacionales extranjeros, así como la identidad para extranjeros en el marco de las competencias migratorias, entre otras materias migratorias. Esto es como una foto que le doy de lo que se hizo en Santiago de Chile y donde se expuso el Comité de Integración Fronterizo Perú-Chile. Es un convenio que se ha suscrito en esa época, el 2012, que es entre INDECI y ONEMI, ahora el SENAPRED, en la cual hemos hecho una serie de trabajos con Fran, principalmente porque realmente yo lo aprecio mucho a Fran porque conoce bastante de gestión de riesgos de desastres y hemos trabajado en una forma conjunta que justamente en el Comité de Integración Fronterizo Perú-Chile, en la subcomisión de gestión de riesgos, fuimos felicitados por las cancillerías, tanto de Perú como de Chile, por el trabajo que se está haciendo por el tema de gestión de riesgos, porque acá lo que se espera en Perú, porque ya que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico y un sismo de gran magnitud ya está indicado que va a suceder entre la franja costera desde Hilo hasta Iquique, 400 kilómetros. Y por eso tenemos que trabajar mancomunadamente y para eso hacemos ese tipo de trabajos para tener a nuestra población preparada porque un peligro o un desastre no ve fronteras. Entonces, tenemos que trabajar mancomunadamente con nuestros hermanos de Chile, particularmente Arica, para poder trabajar en este tema que es muy importante
la preparación y la respuesta que debemos que dar, porque si a Arica le golpea más, Perú va, Tacna va a ir, porque es la ciudad más cercana que pueda apoyar, porque mientras venga la ayuda, porque la ayuda va a demorar. En el caso de Perú, que venga en un sismo, que hemos hecho ayer un simulacro de sismo con tsunami, la ayuda de Lima va a demorar. Entonces, por eso que se hizo este Comité de Integración Fronterizo Perú-Chile, para intercambiar experiencias y también apoyarnos mutuamente en caso cualquiera de las dos ciudades sufra más impacto sobre un terremoto o un tsunami que pueda afectar en cualquier momento. Acá hemos ido también a Arica, como también han venido a Perú, la participación como observadores en el simulacro de evacuación en Arica, Chile. Hemos estado ahí por invitación también en ese momento de ONEMI, que realmente vi muy buena la participación de la población chilena hasta donde tenían que ir hasta evacuar, y en una manera ordenada, en una manera que se ve que la población está muy bien preparada para estos temas de simulacro, porque creo que lo que le va a golpear más a Arica es Chile. Y acá va mi felicitación a Fran, que él fue el iniciador, y hizo pues que ahorita Arica tenga su sistema de alerta temprana ante tsunamis. Justamente acá en Perú hemos tomado ese ejemplo, que se va a hacer ese sistema de alerta temprana ante tsunami, pero a nivel nacional. Pero han venido de INDECI Lima para ver cómo funciona este sistema muy bueno, con un buen soporte, un software, y que alerta a toda la bahía, y eso se va a replicar en todo el Perú, porque las cosas buenas hay que replicarse. Y asimismo, hemos hecho fortalecimientos de capacidades humanas binacional. Hemos hecho un curso de sistema y comando de incidentes entre Perú y Chile. Es muy importante porque para ver quién va a comandar una emergencia. Vinieron instructores de Lima como de Senaprec, ¿ya? Y después de esto fue muy importante, fue 4 días. Vinieron de Defensa Civil de Chile, de Bomberos de Chile, y esto fue binacional, con bomberos, con unidades de primera respuesta de Perú. Muy importante saber quién va a comandar en una emergencia el incidente. Un incendio, un terremoto, un tsunami, y lo que pueda, un movimiento en masa, un huaico. Entonces, eso es muy importante saberlo para ver quién va a comandar el incidente y quién va a dar las disposiciones. También hemos hecho un curso de rescate en estructuras colapsadas, binacional. Acá tenemos un polígono de estructuras colapsadas que vinieron también instructores de Lima, en la cual también participaron bomberos de Chile, y trabajamos conjuntamente porque no solo para hacer un rescate en estructuras colapsadas hay que tener una capacitación especializada, y es muy bueno que entre los dos equipos de Bomberos Chile y Bomberos Tacna, y así como entidades de primera respuesta, conozcan los procedimientos, cómo es el tema de rescate en estructuras colapsadas, porque no todos podemos hacer rescates. Entonces, tienen que estar preparados, y para eso acá se cuenta con un polígono y se trabajó muy bien en este tema. Después hemos hecho
también un restablecimiento del vínculo familiar en la gestión de restos humanos en desastre. Como tenemos conocimiento, y ustedes tienen conocimiento, acá Tacna es bien visitado por turistas extranjeros, particularmente de la parte norte de Chile, y puede haber un sismo de gran magnitud como el que se está diciendo hace mucho tiempo por el famoso silencio sísmico, que puede justo encontrarnos en un día punta donde normalmente llegan acá a Tacna 5.000, 8.000 turistas chilenos. Entonces, acá nosotros, porque los procedimientos, los protocolos de gestión de restos humanos en desastres son diferentes a Perú como Chile. Entonces, vinieron tanto de Arica y acá de Tacna para dar este taller que fue muy, hubo bastante gente, hubieron más o menos más de 110 personas, y en la cual se demostraron tanto ambas partes como cuáles son sus protocolos, porque para que tanto conozcan, tanto peruanos como chilenos, cuáles son los protocolos de identificación de cadáveres en caso de emergencias. Después, acá es muy importante, que justamente lo trabajamos con Fran, el albergue para extranjeros en caso de suscitarse un evento de gran magnitud. Entonces, acá en Perú, como en Chile, como en Arica, ya se estableció un punto donde para que vayan los turistas extranjeros en caso no haya pase hacia Chile y el fenómeno del natural o el desastre haya sido muy fuerte que no les permita regresar. Para eso hay un albergue para extranjeros, igualito como se hace para un albergue para acá para los nacionales, igualito, con carpa, camas, agua, baños, con todo. Entonces, esto va a permitir que tanto los peruanos que están en Arica como chilenos acá en Tacna tengan a dónde ir en caso no hubiera pase en la frontera debido al fenómeno, al desastre que ha sucedido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, inclusive se está dentro de los convenios se está poniendo se va a colocar un código QR en la frontera para que vean dónde queda los albergues extranjeros en caso se presente un desastre. Después hemos hecho un foro internacional universitario, la universidad y su compromiso en la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, en la cual intervino Fran, intervino en una ponencia, que esto es muy importante porque la universidad es un aliado estratégico en la gestión de riesgo de desastres, porque en la universidad se forman los médicos, los comunicadores sociales, ingenieros civiles, arquitectos. Ellos van a ser nuestros aliados estratégicos y es muy importante estos foros que se están haciendo en todo el Perú, y esta vez en Lima, este año se va a realizar en ESAN. Y en esta oportunidad intervinieron como 22 universidades, ¿no? Y intervino también Fran con una ponencia de lo que es la gestión de riesgos en Chile, ¿no? Y acá le quiero dar una noticia importante, ya me faltan 3 minutos. Acá en la Universidad Jorge Basadre de Groman se tiene un centro para capacitación en gestión de riesgo de desastres. Es como, se ha hecho una inversión de más de 100 millones de dólares para que es como un taller, es un espacio donde la gente, los ingenieros, los arquitectos van a saber cómo son los sismos y se les ponen
las magnitudes y se comienza a trabajar. Esto se está ya dando frutos porque está viniendo bastantes universidades de Perú para ver esta clínica, como digo yo, esta clínica que es muy importante, que es la primera en su género acá en Perú y creo que en Sudamérica no hay. Es muy importante. Y es muy importante que lo conozcan para que vengan acá tanto los peruanos y de Chile y conozcan la Universidad de Tarapacá, conozcan esta clínica que tenemos, el laboratorio de estructuras sísmicas en la Universidad Jorge Basadre de Groma. Es muy, muy bueno y de acá ya les hago la invitación para coordinar y para que conozcan este recinto que es muy, muy importante. Después tenemos una reunión constante con INDECI y ONEMI, ya no es ONEMI, ahora es SENAPRED. Todos los años tenemos, este año le toca a Arica hacer el Comité de Integración Fronterizo. Bueno, mis estimados amigos, eso es todo. Estoy atento a las preguntas que puedan venir después. Y como siempre, acá tenemos un lema: INDECI Civil, tarea de todos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Jorge Luis de Lamo Infante por la presentación, muy interesante, conociendo las realidades que están más allá de nuestra frontera, más allá de Arica, Parinacota, cómo lo afrontan los vecinos del Perú. Y bueno, continuando con esta actividad de emergencia y desastres, planificación, respuesta y recuperación en resiliencia, es organizado por la Cámara Chilena de la Construcción de Arica, que cuenta con la colaboración de Sinergia Operaciones y Mutual de Seguridad. Ahora invitamos a los expositores a estar atentos porque ahora comenzará esta conversación final sobre las exposiciones. Me mandan por interno algunas preguntas rescatadas por redes sociales. Por aquí hay una pregunta de Francisco Cabrera para Franz Schmauk, que pregunta: ¿cómo se determina el análisis para determinar la conectividad de las ciudades y regiones, ya que Arica constantemente queda aislada por días o semanas, ya sea por sismo, rodados, lluvia, crecidas? Franz. Bueno, gracias a la persona que nos consultó. Bueno, esto tiene que ver relacionado directamente con lo que sucedió hace poco, ¿no es cierto?, en la cuesta Chinchorro. Efectivamente, cada vez que ocurre un evento sísmico, se generan rodados. Ahora bien, lo que sucedió hace poco tuvo más bien relacionado con un desgaste propiamente tal de la estructura de la roca, y eso generó y sigue generando, ¿no es cierto?, problemas, como también ocurre en el sector de Anzota. Entonces, lo que se busca cuando hay un evento grande es priorizar los recursos, los pocos recursos que hay en la región, para poder garantizar el traslado de las personas. Ahora, recordar que cuando ocurre un gran evento podemos tener conexión no solamente terrestre, sino que también tenemos puentes aéreos y marítimos. Por tanto, es ahí en donde debemos enfocar, ¿no es cierto?, nuestra acción, y la determinación de las autoridades actuales deben ir por ese ámbito. Ahora, obviamente que debemos tener una segunda mirada, tenemos que tener un backup, ¿no es cierto? Y eso se está realizando en mucha obra que ha realizado el MOB. Tenemos caminos secundarios. Lamentablemente en esta cuesta no se había generado, no sé, todavía esta acción, pero de todas formas esto ya se está realizando para poder tener una segunda cuesta, un segundo camino, para poder garantizar, ¿no es cierto?, la conectividad vial terrestre. E insisto que no solamente el terrestre el que es válido ante un evento grande, sino que también las conexiones aéreas y marítimas. Recordar que en un tiempo se realizaron una adecuación y mantenimiento de las pistas de aterrizajes del Buitre, ¿no es cierto?, y también de un sector en Socoroma, para poder tener, ¿no es cierto?, ambas provincias cubiertas con estos puentes aéreos para garantizar la primera respuesta y ayuda a estas dos provincias. Gracias, Franz. Aquí me llega también una pregunta para Carlos Zeppelin,
Preguntan, ¿cómo incorporar las distintas variables climáticas y los riesgos naturales en el diseño de una infraestructura más resiliente, Carlos? Bueno, efectivamente hay metodología y hay mecanismos, ¿ya? Hoy día que están sugeridos entre esos documentos que presenté, hay varios de ellos que están incorporados, CLAPES, UC también, y la Católica también ha trabajado mucho en eso, ¿ya? Y hoy día el ITREN también está trabajando en eso, pero efectivamente sí se pueden incorporar todos estos elementos en términos de la planificación en la evaluación social de proyectos. Hay que incorporar nuevas variables, pero que tiene que ver también con que tenemos que tener una data adecuada para poder nutrir de esa base de datos, de esas variables en la evaluación social del proyecto. Pero sí existen metodologías que ya están probadas en el mundo y que hoy día están sugeridas, muchas de ellas, al Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Carlos, también que me pregunta Oscar Fuentealba, me dice que a qué se refiere con riesgo social. Bueno, es lo que vimos nosotros en octubre del año 2019. Eso es un riesgo social también. Hay otros también, han habido varias comunidades, varios efectos en reclamos de comunidades, ya, que han alterado la conectividad, por ejemplo. O sea, eso uno se refiere con los riesgos sociales que hoy día en el mundo, no solo en nuestro país, no es materia solo en nuestro país, en el mundo están cada día más vigentes, digamos. Esos son los riesgos sociales o riesgos tecnológicos también que tienen que ver hoy día hoy día tenemos un mundo que está digitalmente conectado. Hoy día el riesgo de hackear algunos servicios públicos, por ejemplo, también es un riesgo latente en todo el mundo. Perfecto. Aquí tengo una pregunta también por interno para Cristian Ramírez. Cristian, cuando se habla de los lugares del trabajo, ¿cómo se aborda una consideración especial para el tema, por ejemplo, de los bordes costeros? Que pensando en el norte, en Arica, Iquique, el borde costero, gran cantidad de personas trabajan muy cerca del borde costero. Súper bueno, cuando hablamos de entidad empleadora, claramente hablamos del concepto de centro de trabajo, ¿cierto? Cualquier actividad donde se desarrolle una faena, una actividad asociada, ¿cierto? Donde pueda ir operando y, lógicamente, como acaba de mencionar, puede estar expuesto a distintos fenómenos, incluyendo la ocurrencia de tsunami. Probablemente para ese tipo de organización, porque es parte también de la vocación en la cual desarrollan, las medidas van a estar más bien orientadas a la preparación de la respuesta, porque aquellas de mitigación son medidas más bien estructurales que se toman a partir del ordenamiento territorial, obras de infraestructura y aquellas que efectivamente permitan poder mitigar estas condiciones. Y en ese caso, ¿cierto? Vamos a considerar de que metodológicamente, como acabamos de mencionar, el plan de gestión, reducción y respuesta va principalmente, en ese caso, tener un foco en la preparación de respuesta, entendiendo de que efectivamente hay tiempos en los cuales se generan actividades de evacuación, los cuales tienen que ser preparados y entrenados. Para eso yo siempre les sugiero, además a los centros de trabajo, que consulten el visor Chile Preparado de Senapred, donde ingresan la dirección, ¿cierto? Y pueden saber hoy día al menos 3 amenazas, que son tsunami, incendio forestal, y el caso, ¿cierto?, de erupción volcánica, a la cual se encuentran expuestas, lugares o puntos de encuentro, zonas de mayores niveles de seguridad, y por lo tanto van a ser un insumo que van a permitir también la construcción de esa planificación. Lo mismo, por supuesto, que la planificación de reducción de riesgo y de emergencia, todavía denominado a nivel comunal. Son insumos que puede también ir contribuyendo, pero lógicamente acá lo que se busca en ese tipo de actividad es una sana convivencia, por supuesto, en la continuidad de la actividad productiva, que eso es parte también de la seguridad social, pero siempre poder generar condiciones para que todas las personas trabajadoras puedan generar, por supuesto, una labor mucho más sana y segura. Perfecto. Aquí me llega una pregunta para don Jorge Luis de Lama. ¿Cuál es la estrategia para educar y capacitar a las comunidades sobre el uso y cuidado de infraestructuras también con la emergencia? ¿Cómo se educa, don Jorge? Está silenciado, Jorge. Está con el micrófono silenciado. Ok, ahora sí. Acá en la región de Tacna, nosotros tenemos un plan de educación comunitaria y en la cual salimos a sensibilizar tanto el INDECI como la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional, de la Provincial, para preparar a la población en caso de una emergencia, particularmente en su infraestructura. Estamos yendo porque actualmente
el tema, está creciendo la ciudad en una forma no muy buena, de forma desordenada. A veces la gente construye sin tener las normas técnicas adecuadas, sin tener el asesoramiento de un arquitecto, un ingeniero, y para eso nosotros también cursamos oficios al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, para que tengan contacto con los alcaldes, con los diferentes alcaldes donde se asienta la población más vulnerable, para que ellos vayan y orienten a la población cómo tienen que construir o cómo tienen que mitigar esa construcción, porque en caso de un sismo de gran magnitud, esas construcciones no van a resistir. Entonces, acá vamos al hecho de que ellos orientan a los dueños de casa cómo tienen que mitigar, porque solamente porque va a venir un sismo, el sismo lo va a destruir la casa, pero aunque sea para que le dé tiempo para evacuar. Entonces, estamos yendo a las municipalidades con equipos de Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, que están trabajando conjuntamente con estas municipalidades que están donde sus casas están en alto riesgo. Entonces, ahí estamos trabajando bastante porque son esas familias que van a sufrir mucho. Muy bien. Aquí tengo una pregunta para Franz Schmauk. ¿Cómo se está abordando los riesgos de desastres naturales y emergencias en la macrozona norte? Especialmente la cercanía y posible coordinación con Perú, Franz. ¿Cómo son su experiencia? Mira, la verdad es que en ese sentido, primero hablar por el lado de Chile, con la macrozona norte que abarca, ¿no es cierto?, de Arica, Parinacota hasta Atacama. Tenemos coordinaciones permanentes con, digamos, estoy hablando como que tenemos, como que sigo siendo director, ¿no? Sé que hay coordinaciones establecidas con las diferentes regiones para poder abordar, ¿no es cierto?, temas de recursos, temas de traslado de insumos básicos. Hay una bodega en macrozona, por tanto, se comparten también las mismas amenazas y los mismos riesgos. Por tanto, hay una coordinación interna en el país, dependiendo del tipo de emergencia, ¿no es cierto? Y dependiendo, obviamente, si el nivel de la emergencia da para que el nivel regional actúe, y es ahí en donde Senapred, ¿no es cierto?, se aplica para esta respuesta. Si no, hay, como dije al principio, hay que realizar el uso escalonado de recursos, y ahí en donde los municipios también deben fortalecerse en los dos ámbitos, fundamentalmente en la reducción de riesgo de desastre. Ahora, como bien dijo Jorge, y aprovecho de agradecer a Jorge por su exposición y por estar con nosotros presentes. Nos conocemos hace mucho tiempo y hemos trabajado muy unidos para poder colaborar entre ambas regiones, entendiendo, y acá me uno con la primera pregunta que me hicieron, entendiendo que efectivamente podemos quedar desconectados, pero con Tacna, que es nuestra vecina ciudad, tenemos planes para poder ayudarnos mutuamente. Sabemos que con Tacna contamos con ellos y ellos con nosotros para poder realizar, ¿no es cierto?, la entrega de elementos, de aportes con recursos humanos, ¿no es cierto? Ya hemos tenido, por ejemplo, el incendio de la Feria 28 de Julio, ¿no es cierto?, que pudimos enviar para allá bomberos para apoyar. Por tanto, esa acción es permanente de ayuda mutua en gestión de riesgo de desastre, en la educación, en la preparación, en los simulacros, en las simulaciones, en las comunicaciones, que también eso es un tema relevante. O sea, sabemos que cuando ocurre un evento grande, las comunicaciones se cortan. Por tanto, es un puzzle que hemos tratado de armar, y que obviamente se ha puesto a prueba en diferentes escenarios, desde accidentes también de tránsito, múltiples víctimas. Por tanto, hay ya un engranaje entre Arica y Tacna para poder ayudarnos mutuamente cuando, ¿cierto?, se nos ven enfrentados en eventos como catástrofes o desastres. Perfecto. Aquí me llega una pregunta para Carlos Zeppelin. Dice, la leo textual. Dice, Carlos, si en 2008 teníamos US 20 millones en el FES y hoy solo 3.7, y eso considerando que no hemos tenido catástrofes, ¿cómo enfrentaríamos algo con ese reducido presupuesto? Dice la pregunta. Bueno, es difícil la discusión que hoy día está vigente en el sistema político. Hoy día lo que estamos viendo en la discusión presupuestaria tiene que ver justamente
y el Consejo Fiscal también es lo que indica las estimaciones. Bueno, no hicimos cargo de una pandemia, ¿ya? Y efectivamente se ocuparon parte de esos fondos. El país tiene que ser capaz de ahorrar y de poder incorporar nuevamente recursos a esos fondos, ¿ya? Es un país que lo necesita, ya lo vimos que estamos dentro de los top 10, digamos, en términos de riesgo asociados al cambio climático y a los desastres naturales. Por lo tanto, las perspectivas de que vamos a necesitar recursos es fundamental. Y hay otro punto relevante ahí también que tiene que ver con algo que no se ha explorado mucho, con los seguros también para la infraestructura pública. El sistema de concesiones, por ejemplo, después del terremoto del 2010, fue rápidamente habilitado y con un costo que lo diluimos entre los seguros y la reaseguradora a nivel mundial, porque efectivamente esa infraestructura está asegurada. Yo creo que también hay una discusión que hay que ver ahí sobre los mecanismos de asegurar la infraestructura pública en Chile de tal forma de minimizar los costos. Perfecto, Carlos, gracias. Tengo una pregunta acá general, que es súper amplia, por eso la estamos haciendo en general, es a modo personal, ¿cuál sería a lo mejor la fórmula o el consejo o la observación, la reflexión que habría que tener para afrontar de mejor manera algún escenario de alguna emergencia o desastre, por supuesto con el enfoque de resiliencia? Les invito a que la respondan todos, pero en el orden de expositores, para comenzar con Franz. Bueno, claramente esto es parte de esa solución. Estas conversatorios, ¿no es cierto? Estas experiencias, sin duda que ayudan, obviamente, a fortalecer un sistema nacional o regional, de generar, ¿no es cierto?, una entrega y incrementar y fortalecer la cultura preventiva y el autocuidado. Y claramente con este enfoque que hemos dado todos los ponentes de reducción de riesgo de desastres, ahí en donde nuestros mayores esfuerzos deben ir, ¿no es cierto?, generándose para que podamos construir con resiliencia una mejor ciudad, una mejor región y un mejor país. Siempre he dicho que el construir tiene que estar basado con una mirada de gestión de riesgo de desastre. Si no, después vienen las lamentaciones cuando ocurren los eventos, ¿no es cierto? No es que la naturaleza nos golpee, sino que somos nosotros los que invadimos los espacios en donde la naturaleza siempre ha estado. Por tanto, hay que tener mucho ojo con esto. El crecer significa crecer, pero tengamos el ojo de la resiliencia y obviamente con los pilares fundamentales que son las familias, la educación, lo que hace muy bien, ¿no es cierto?, Mutual, lo que está haciendo muy bien la Cámara Chilena, también INDECI, bueno, también Senapred, y todos los actores, tanto públicos como privados, en general, ¿no es cierto?, una resiliencia en nuestras acciones, pero enfocada a la reducción de riesgo de desastre. No quiero terminar sin dejar de recordar que también este webinar se enmarca también, ¿no es cierto?, en el mes de la reducción de riesgo de desastre, que fue en el mes de octubre. Principalmente el 13 de octubre, se conmemora a nivel internacional, ¿no es cierto?, este evento. Me tocó dirigir y presidir a Chile en el año pasado, ¿no es cierto?, en Uruguay, este tema de la reducción de los desastres, y créanme que en todo el mundo se está viendo con mucha fuerza este tema, dejando un poco más de lado, no menos importante, pero dejando más de lado la respuesta, que es lo que siempre hemos hecho, enfocándonos siempre a la reducción de riesgo de desastre, en comunidad, en conjunto, en conversatorios como hemos tenido ahora, y obviamente, ¿no es cierto?, generando estos planes y poniéndolos a prueba. No basta con generar un plan, con escribir un plan, sino se pone a prueba y se busca permanentemente mejoras o brechas, como quieran antes llamarlo. Tenemos que poner a prueba nuestros planes para poder generar este proceso de realimentación y poder, ¿no es cierto?, generar los espacios de mejora continua, que es lo que buscamos permanentemente para poder así minimizar los costos que nos pueda generar un evento que nos pueda golpear fuertemente a nuestro país, a nuestra región. Por tanto, mancomunadamente, público-privado, comunidad organizada y la no organizada, debemos ser parte del problema y también parte de la solución. Así que, por mi lado, esa es la mirada. Muchas gracias. Gracias, Franz, por el comentario. Por favor, Carlos Zeppelin, Hermosilla, ¿cuál sería su consejo, observación, reflexiones sobre el tema?
sea, lo dijo todo Franz, coincido absolutamente, y hay todos los expositores, efectivamente eso es, y este seminario y este webinar es justamente uno de los elementos fundamentales. Tener la experiencia extranjera también de Jorge Luis, de Perú, que nos suena tan cercana y que está tan ligada al norte de Chile también, yo creo que es fundamental en este apoyo. Yo te diría que efectivamente hoy día, por lo menos el tema está en la exposición, hoy día es un tema ya en las distintas políticas públicas. Hay una serie de diagnósticos, hay políticas públicas que ya están desarrolladas, tal como dijo Francia, yo creo que hoy día es hora de implementar esas políticas públicas, ponerlas en conocimiento, socializarla, difundirla, y para eso yo creo que es fundamental poder avanzar en los mapas integrados de riesgo. O sea, mientras seamos capaces de detectar cuál es el riesgo, nosotros tenemos una cultura en términos de cómo enfrentamos hoy día los terremotos, cómo enfrentamos tsunami, digamos, porque es un país que ha vivido con eso. Hoy día tenemos que enfrentar nuevos riesgos y tenemos que ser capaces primero de poder generar este mapa de riesgo, esta zonificación de riesgo, alertarlos dónde están para poder mitigarlos. Si no tenemos los riesgos levantados, va a ser difícil mitigarlos. Por lo tanto, es fundamental poder generar esta mapa y esta estratificación, esta zonificación de los riesgos asociados. Perfecto, agradecemos a Carlos Zeppelin. También estamos con Cristian Ramírez también, que dé su reflexión. Bueno, uno de los puntos fundamentales es primero la toma de conciencia en cada uno de los ciclos, desde la escuela, desde la educación, ¿cierto?, preescolar, y las comunidades y, por supuesto, los centros de trabajo. Hay que tener presente con la nueva, sobre todo con la modificación que yo acabo de mencionar en la presentación, todo centro de trabajo hoy día va a tener que tener planes de gestión, reducción y respuesta ante desastres. Seríamos el primer país en América Latina. Absolutamente de acuerdo, hay que prepararlo, entrenarlo, pero por lo menos hay una política pública que esto viene de muchos tiempos atrás, ¿cierto? Es un trabajo que se ha hecho durante un tiempo prolongado. Por otro lado, hay que tener presente que con la incorporación del decreto 44, toda persona trabajadora en su vida va a escuchar gestión de riesgo de desastre. Eso es otro tema que creo que es fundamental. Ya no pasa solamente grupos probablemente estos espacios que son súper importantes, la academia, sino que se instala desde el mundo del trabajo y por supuesto se instala en las distintas miradas que tiene este ciudadano respecto al exterior. Y por otro lado, bueno, la alta dirección. Porque hoy día una organización que no reduce el riesgo, que no gestiona adecuadamente, puede generar un impacto a su comunidad y pasa probablemente a ser no un muy buen vecino. Y eso también genera situaciones de conflicto, de impacto que puede también poder producir. Por lo tanto, la inversión en reducción del riesgo, sobre todo medidas de mitigación, es una muy buena inversión. Dice la estadística que por cada dólar o cada peso que vamos a llevarlo, se reduce entre 7 a 10. Y por lo tanto, ¿cierto?, es una inversión estratégica de largo plazo y lo más importante acá es que nos permite generar una mirada sostenible, por supuesto, del territorio. Y desde el mundo del trabajo es algo que queremos también promover con esta acción. Perfecto, gracias Cristian Ramírez, consultor de Mutual de Seguridad. También don Jorge Luis de Lama Infante, también le pedimos su opinión. Bueno, la opinión, creo que uno de los temas muy importantes es sensibilizar a la población, concientizar a la población sobre el tema de la gestión de riesgo de desastres, que no lo tomen como un gasto, que lo tomen como una inversión, porque más vale prevenir que lamentar. Ya lo dijo Cristian, más vale gastar un sol en la prevención que dos soles en la respuesta. Entonces, es muy importante este tema y hay que trabajarlo con toda la población organizada, con la universidad, con los colegios, llevarles el mensaje y formarles una cultura de preparación y prevención. El día de ayer, para su conocimiento, hemos tenido acá en Tacna un simulacro nacional multipeligro nocturno, conmemorando el Día Mundial de la Concientización de Tsunamis. Y ha salido muy bueno. Y esto es parte también de la preparación que tenemos que tener para atender a la población. Entonces yo quisiera terminar con este eslogan, ¿no? Al ver cómo han crecido nuestras ciudades,
sin considerar las consecuencias de un gran sismo, solo nos quedan dos cosas o dos caminos: trabajar en prevención o aprender de la experiencia. Y después dice, este último es el más efectivo. Entonces, con esto me despido y gracias por participar en este foro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Francisco Quinteros, experto de la empresa Sinergia, a Carlos Zeppelin Hermosilla, director del Consejo de Políticas de Infraestructura, a Cristian Ramírez Sepúlveda, consultor senior de Mutual de Seguridad, y a Jorge Luis de Lama Infante, experto también en la gestión de riesgo de Tacna, por su participación y aportar en esta actividad que sin duda es un aporte que sale de la región de Arica y Parinacota, se extiende a todo el país y por supuesto también con nuestros vecinos del Perú y toda esta macrozona. Por participar además en esta actividad de emergencia y desastres, planificación, respuesta y recuperación con resiliencia. Recordamos también que a todos los expositores y también personas que presenciaron, que pueden ver la grabación de esta actividad, la cual quedará alojada en nuestras plataformas. Y agradecemos esta actividad, la cual fue realizada por la Cámara Chilena de la Construcción y que contó con la colaboración de Sinergia y Mutual de Seguridad. Les agradecemos su tiempo, su presencia a los expositores. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a usted, muy amable. Hasta luego, muy amable, gracias. Gracias.